Boro en línea. Juan, un placer, ¿cómo va? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Paulino? Un verdadero placer. ¿En qué punto está la economía? Porque la inercia que uno parece ver es casi de estanflación en el corto plazo. Esto es alta inflación y recesión. ¿Es eso? Sí, estamos en una situación de estanflación en términos de que la economía en realidad está cayendo, o sea, tiene un nivel de actividad que ha venido declinando en los últimos meses y la perspectiva de los próximos, por lo menos 6 meses, es una caída importante, no solamente por lo que va a definir el agro, sino porque el resto de los sectores no tienen elementos para crecer en este momento. Eso se va a ver con una desaceleración muy marcada tanto en la industria como en la construcción y sobre todo en los sectores de servicios. Eso en actividad. Estamos pensando que la economía va a caer no menos de 2% y probablemente algo más. Y en segundo lugar, la inflación está lejos de frenarse, se está lamentablemente acelerando. Nosotros medimos una tasa muy alta de inflación para el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto les dio? Nosotros medimos 7,8 en la ciudad de Buenos Aires y en la primera semana de abril está dando un número también muy alto, arriba del 7%, lo cual le indica que abril vuelve a tener un dato muy, muy alto de inflación. Y esto determina un segundo trimestre con estos niveles, y por lo tanto la inflación se está acelerando un nuevo escalón interanual del 110% próximamente, no será en abril, pero sí para el mes de junio, y niveles más indeterminados en la segunda mitad del año. Así que el escenario de esta inflación está bien definido y más que esta inflación lo que tenemos es una contracción de la economía con una inflación que se está acelerando. Esa es la situación. A mí me impactaron dos cifras, ¿no? Por un lado, que el Banco Central reconoció que mermó la compra con tarjeta de créditos un 12%, es decir, porque muchos ya llegaron al límite y ya no pueden prorrogar más. Lo segundo es que ha aumentado en las cadenas de retail el consumo de alimentos con tarjeta de crédito, aún con interés, y en algunos plásticos que hacen promociones de compras en cuotas sin interés, exponencialmente han aumentado esas ventas. Es decir, la gente está comprando en cuotas el alimento, la pasta seca, eso voy. Y las empresas de consumo masivo han notado también un enfriamiento solo solapado por el hecho de que hay una aspiracional que es ir a comer, es ir a cenar, es viene un fin de semana largo, me hago una escapada a algún lugar, porque finalmente el auto no lo cambio, la casa no la compro, porque los bienes durables tampoco están demasiado accesibles y demás. ¿Hay un poco de esto, Juan, o tengo una impresión errónea? No, lo que hay es una contracción del consumo, o sea, el consumo está cayendo y el consumo cae no solamente porque están cayendo los ingresos reales, cuando usted mide los salarios reales más allá de los aumentos que por ahí aparecen en convenios colectivos o lo que determina el gobierno, un salario mínimo, lo que sea, el salario real está cayendo, los datos oficiales marcan eso, hay datos hasta febrero, pero bueno, todo la proyección que tenemos de estos últimos meses es similar, una caída importante de los salarios reales, una caída importante del salario informal. Usted recuerde que la mitad de la población trabaja en actividades informales y para esa mitad de la población usted ya tenía en diciembre una caída del 15% interanual, 15%, no estoy hablando de 1 o 2%, y en enero-febrero se ha ratificado esta situación. Entonces hay por un lado una caída de ingresos y por otro lado una actitud más prudente de todo el mundo que dice, bueno, mis ingresos están cayendo hacia adelante, tengo que cuidar el gasto, y la situación de protegerse comprando bienes durables ya no es la única solución que uno tiene. En realidad la solución es más bien reducir el consumo. Y eso aparece en consumo durable, no tanto en autos, porque es una gama muy particular de consumos, digamos, de media alta gama, pero sí está apareciendo en el resto de durables y sobre todo en el consumo, como usted decía, de alimentos. No se olvide que la inflación de alimentos es mayor que la inflación general. Es decir, cuando usted mira los datos de inflación, Correcto. Así por lo menos usted ocurrió en mira, enero y febrero. sí, pero además le puedo decir que ocurrió en marzo y está ocurriendo en abril. Es decir, cuando yo miro los datos de la primera semana de abril,
tengo más de 7% de inflación general, pero tengo más de 10% en alimentos y bebidas. ¿Está arriba del 10 en alimentos y bebidas, como alguna Sí, encuesta sí, también midió en Mar del Plata la primera semana de abril? O sea, ¿también lo tiene arriba del 10? sí, sí, pero no se olvide que datos del 9% ya se vieron en los meses de febrero y marzo, en algunas semanas. Eh, no se olvide que tenemos el tema del aumento temporario que se está produciendo en pollo por las razones de la gripe aviar y todo eso, el impacto que ha tenido la carne, pero en realidad son todos los alimentos, porque cuando uno mira un índice que es el porcentaje de alimentos y bebidas que suben, bueno, usted encuentra que el 96-97% de los productos suben. Es decir, no hay ninguno que baje. Por supuesto, siempre baja eventualmente la lechuga o el tomate un mes Sí, o sí, la algunas semanas. estacionalidad, digamos. Pero son productos estacionales. Entonces usted tiene un fenómeno que la gente trata de atenerse a una situación de consumo más débil. Eso es lo que está viendo, una contracción del consumo. Y lo más importante, esto no es algo que pasó y no está en el horizonte. Está en el horizonte de corto plazo, de los próximos 2, 3 meses. Usted tiene eso para adelante. Juan, por último, hoy la fabricante de Nike, Umbro, Fila, entre otros, el grupo DAS, una vez más vuelve a suspender trabajadores porque no tiene insumos. Lo habíamos escuchado mucho sobre fines del año pasado. Pareció que algo se había liberado a comienzos de este año porque estaba asfixiando algunos sectores emblemáticos de la economía y la escasez le estaba produciendo un sobrecosto a algunas áreas muy sensibles como la construcción. Pero da la impresión que la restricción de dólares otra vez se instaló y más allá del dólar agro, la perspectiva es que hay que poner un torniquete, como ya supimos tener. Pregunta del millón es, ¿ese es el escenario posible de los próximos 6 meses hasta las elecciones o quizás hasta el próximo gobierno? Sí, sí, ese es el escenario que hay que prever. Digamos, eso va a tener, bueno, el impacto que ya está teniendo en muchos sectores. Cuidado que esto afecta desde productos de consumo a medicamentos, le puede afectar, o sea, a muchos sectores. No solamente a los cosméticos, para ponérselo en forma extrema, sino a productos muy importantes. Y eso está haciendo que algunas cuestiones, hay líneas de jabón, para poner un ejemplo, que desaparecen prácticamente porque usted no puede comprar los flavors, los perfumes necesarios para esas líneas. Y así como aparece con el jabón, aparece con cualquier otro producto. De modo tal que el horizonte que tenemos es una caída importante, no menos del 20-25% en el volumen de importaciones, que eso se va a ver en menor actividad económica en los próximos meses. Gracias, Juan, como siempre, un placer. Hasta la próxima, muy gentil. Gracias a ustedes, hasta luego.